Ejercicio sobre los productos notables. Hallar el valor de E igual 8 por 3 al cuadrado más 1 por 3 a la cuarta más 1 por 3 a la octava más 1, todo eso más 1 y toda esa expresión raíz octava. ¿Cómo se hace esto? Este número primero es fácil. 9 más 1, esto vale 10. El de acá ya es un poco más grande. El de aquí es inmensamente grande. Entonces, ¿cómo se hace eso? Mira, para el ejercicio es fundamental que tú conozcas esta fórmula tan conocida de los productos notables, que le llaman la diferencia de cuadrados. ¿Cuándo sucede? Cuando se están multiplicando la resta de dos cantidades con la suma de ellas dos. Allí da ese resultado. Eso va a suceder acá. Mira cómo lo vamos a usar. Para hacer el ejercicio, primero tú tienes que percatarte de esta jugada maestra. Mira, este 8 que está acá, tú sabes que puedes ponerlo como 9 menos 1. Así, mira, así lo vas a poner. 9 menos 1. Ya, eso vas a poner en vez del 8. Lo demás lo bajamos nomás. Esa raíz octava la voy a poner al final. Vamos a trabajar la parte interna nomás. Entonces, si tú te das cuenta, aquí, en esta multiplicación, está sucediendo eso. Porque está la resta de dos cantidades que se multiplica con la suma de esas dos cantidades. Entonces sucede eso. Entonces yo diré que de aquí me va a dar lo siguiente. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El primero al cuadrado, a ver, este es el primero, al cuadrado, ¿cuánto daría? Daría 3 a la cuarta. Ese es el primero elevado al cuadrado. Menos el segundo al cuadrado, 1 al cuadrado. Pero vale 1 simplemente. Ese es el resultado de esta multiplicación. Esto lo bajamos. Y si tú te pones a observar, te concentras un ratito, te vas a dar cuenta que aquí otra vez se cumple eso, porque está la resta y la suma de dos cantidades. Por lo tanto, aquí tú también vas a decir que eso me da el primero al cuadrado. El primero es 3 a la cuarta. Al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 3 a la octava. Menos el segundo al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, que sale 1. Y ya tú te das cuenta de lo que está pasando y de lo que viene ahora. Otra vez va a venir la repetición de lo mismo. Otra vez la diferencia de cuadrados. Va a salir el primero al cuadrado, que me da 3 a la 16, menos el segundo al cuadrado, que da 1 mismo. Ese es el resultado de esto. Este 1 lo bajo aquí. Y como tú puedes ver, todo es felicidad. Mira qué hermoso. Se va eso. Y por lo tanto, lo que está quedando es simplemente algo pequeño. Está quedando ahí lo siguiente. Está quedando como parte final
raíz de 3 a la 16. No nos olvidemos que es raíz octava. Ya todos ellos han estado con raíz octava. Y esto de acá es elemental, porque tú sabes, según los conocimientos básicos de las raíces, ese 8 pasa aquí. Y eso me da exponente 2. Por lo tanto, lo que me pedían, su valor es simplemente 9. Si tú lo hicieras con una calculadora, por supuesto que te va a dar esa respuesta. Es asombroso, ¿no? Este es uno de los ejemplos clásicos de los productos notables. Esa es la forma como tienes que desarrollar. ¿Conocías eso? Quizás no. Si te ha ayudado, tú también apóyame con mi canal. Suscríbete a él, no cuesta nada. Y puedes aprender mucho. El nombre de mi canal ha cambiado, ahora se llama El Inca Matemático, en honor a esa raza incaica, que es conocida a nivel mundial. Europa, Estados Unidos. Y si hay una selección incaica, también tenía que haber un Inca matemático. Y aquí estoy. Es un honor tener ese nombre. No lo vas a encontrar tan fácil, porque es nuevo el nombre. Cuando entres al buscador de YouTube, lo vas a encontrar pero más abajo, porque el nombre es nuevo. Después que lo uses unas cuantas veces, ya va a aparecer en primera fila, como debe estar. Ha sido un gusto estar contigo. Ya te traigo más conocimiento muy pronto. Me voy.